Hola, esta es la primera clase de historia crítica del pensamiento geopolítico y vamos a ocuparnos del pensamiento clásico en la geopolítica. Antes de eso, no obstante, me gustaría comenzar por una pequeña introducción, porque generalmente casi todos creemos saber a qué nos referimos cuando hablamos de geopolítica, pero a veces hay malentendidos y a veces hay equívocos. Y es muy importante para este curso irse aclarando desde el primer momento o ir tendiendo a aclararse dentro de una pluralidad de posibilidades, pero es importante debatir de qué se trata la geopolítica, cuál es su objeto o sus objetos, cuáles sus métodos, etcétera, etcétera. La geopolítica es relativamente joven. Como dije en el video de presentación, se puede fechar 118 años. La primera vez que fue mencionada la palabra fue en 1900. Eso explica algunos, no todos, de sus problemas de perfil, sus déficits de institucionalización, sus debates metodológicos. Es, desde luego, algo, ahora veremos de qué se trata, no me quiero aventurar a catalogarla como disciplina, porque eso es relativamente polémico, pero es algo que todavía digamos que está en formación, que está en articulación, que está en debate, que está abierto. La gran paradoja de la geopolítica, de hecho, es que es difícil definirla con una sola frase. En general, cualquier disciplina, ¿no? Estamos con un problema eterno y que no solo afecta a la geopolítica, pero sí quizás muy especialmente a la geopolítica. Una de las principales discusiones a la que acabo de medio mencionar ahora mismo es si se trata o no de una disciplina. En los últimos tiempos, sobre todo desde perspectivas críticas, se tiende a pensar que se trata más de un campo de problematización en el que confluyen diversas disciplinas para explicar y para abordar el estudio de determinados fenómenos que conjugan dos variables, poder y espacio. El problema de la geopolítica, en parte, es que durante mucho tiempo fue utilizada como un instrumento de acción, generalmente a los servicios o al servicio de los intereses del Estado o del Estado-nación, por lo que es difícil volverla a concebir o reconcebirla como una herramienta de análisis socioespacial que centra su atención en las relaciones de poder, ¿no? Eso es cambiar mucho el foco, eso es quitarle un poco una utilidad pragmática, positivista si se quiere, y entenderla desde una perspectiva mucho más académica, encaminada a entender los términos en los cuales se articulan las relaciones de poder en el espacio. El eje de la geopolítica giraría fundamentalmente a partir de cuatro variables. Por una parte, energía y recursos, el acceso y la utilización que se hacen de los mismos, la capacidad de producción y de transformación de las sociedades humanas, ideas y formas políticas, sin duda. En este sentido quiero recordar la Guerra Fría, fue muy prolífica en ese sentido, y las relaciones de fuerza entre diversos actores que se dan en el espacio. Lo que se analiza en la geopolítica, ya haya sido en una época, ya haya sido en otra, ya en una corriente, ya en otra, son las relaciones de cooperación y de conflicto que tienen lugar en relación a esos cuatro ejes que acaban de ser citados. ¿Hay una concepción única de la geopolítica? No, no existe. Hay dos grandes momentos en la historia de la geopolítica diferenciados en esos 118 años que he mencionado al comienzo de este video, que están marcados y cortados sobre todo por la Guerra Fría. Antes de la Guerra Fría,
más o menos podemos ubicar lo que conocemos como pensamiento geopolítico clásico. Después de la Guerra Fría estaría lo que llamamos pensamiento contemporáneo, pensamiento crítico, por diferenciarlo un poco del anterior. De todos modos, las fronteras no están claramente separadas y definidas, y esta subdivisión, como suele ocurrir casi siempre en ciencias sociales, es muy caprichosa, porque en realidad estamos hablando de procesos y podemos identificar autores muy críticos en épocas anteriores al fin de la Guerra Fría y viceversa. Hoy en día podemos identificar una geopolítica muy conservadora y sobre todo muy limitada, no que porque sea conservadora es limitada, sino una geopolítica muy limitada, sobre todo en términos de métodos utilizados, de perspectivas, de enfoques, etcétera, etcétera. Las diferencias esenciales entre estas dos formas históricas de concebir la geopolítica a las que me acabo de referir se centran fundamentalmente en los actores y en los espacios, ¿no? Básicamente, en términos de actores, el pensamiento clásico simplemente se fija de manera casi exclusiva en los estados, mientras que el pensamiento contemporáneo tiende a centrarse más en un concepto mucho más amplio y al mismo tiempo ambiguo, como son poderes, ¿no? Los estados son una forma de poder, evidentemente, pero no son la única, y no todo poder está necesariamente institucionalizado, reglado, internacionalmente reconocido, etcétera, etcétera. La otra gran diferencia, cuando pensamos en el espacio, es que el pensamiento clásico se centra en el principio de soberanía nacional, básicamente, y claro, su gran referente son las fronteras internacionales, mientras que el pensamiento contemporáneo se centra más bien en la dimensión espacial de los problemas estudiados. Es decir, que si se estudian fenómenos como las migraciones, el crimen internacional, los corredores comerciales, importa un poco menos, no es que no importe, el lugar físico y formal donde eso ocurre, si se llama Chile, si se llama Argentina, si se llama México, si se llama Colombia. Lo que realmente importa es el espacio que abarca y los poderes que están funcionando dentro de ese espacio, sean estatales o no sean estatales. Esa es una diferencia fundamental entre el llamado pensamiento clásico y el contemporáneo. Y hay un elemento que finalmente los distingue muy claramente, y es que en el pensamiento clásico hay claramente un determinismo que liga el hecho social al espacio, mientras que en el pensamiento contemporáneo cada vez más se ha tendido a pensarlo mucho más disociado y desde luego no tan determinado, ¿no? por el espacio. Es decir, no porque haga frío o calor las sociedades se comportan de una manera determinada, o son ricas o pobres, o calificativos por el estilo. Para responder a la pregunta de cuándo se empezó a hacer geopolítica, tenemos que considerar algo muy importante, que es la geografía. La geopolítica, por lo menos en origen, estuvo muy asociada al pensamiento geográfico. Hoy en día no tanto. Hoy en día, como digo, la geopolítica es más un campo de problematización en el que confluyen disciplinas diferentes, y por eso hay sociólogos como yo que podemos estar aquí dando una clase de geopolítica. Hoy en día la geopolítica confluye en la geografía, confluye en la sociología, confluye en la ciencia política, confluye incluso en la historia. En fin, es un lugar en el que hay perspectivas diferentes que pueden coincidir para enriquecer la explicación de determinados fenómenos. Pero en sus orígenes la geopolítica nació muy ligada a la geografía, y la geografía durante el siglo XIX y buena parte del siglo XX estuvo muy ligada al poder, y concretamente al poder de los estados. Los estados eran una variable fundamental, los geógrafos lo sabrán mejor que yo, para entender
el, digamos, desembarco moderno de la geografía como una disciplina relativamente equiparable a otras, ¿no? Y eso evidentemente condicionó mucho su evolución y sobre todo su evolución académica. Muchas veces la sesgó, la limitó, la subordinó a los intereses del Estado, que eran básicamente asentar el territorio nacional, descubrir fuentes energéticas, tomar posiciones en relación a poderes que podían ser concurrentes, etcétera, etcétera, ¿no? Eso era lo que más importaba por encima de entender determinado tipo de fenómenos como los que me he referido hace unos minutos, ¿no? Porque claro, pretender que, por ejemplo, la inmigración sea un fenómeno contemporáneo, pues que se lo pregunten a Argentina, o que se lo pregunten a Estados Unidos, o que se lo pregunten a muchos países latinoamericanos que durante el siglo XIX recibieron a millones de personas. El problema no es ese, sino que realmente la herramienta, la forma en la cual abordábamos el fenómeno de la migración, la limitaba mucho a salió gente de Italia y llegó a Argentina, no a explicaciones mucho más de fondo y que además exploraran posibilidades espaciales que en aquel momento ni siquiera se pensaban, ¿no? La geopolítica, como ya he dicho en alguna ocasión, se remonta al año 1900, que fue el momento en el que Rudolf Kjellén, un autor sueco, enunció por primera vez el nombre de geopolítica, la palabra mágica, como la llamo yo, ¿no? Porque fue un término que siempre ha tenido mucho éxito, que siempre ha atraído mucho a personajes de todo tipo, dentro y fuera de la academia, también en el mundo político, y sin embargo, lo que buscaba Kjellén, por ejemplo, en aquel momento, paradójicamente, es algo que tiene poco o nada que ver con lo que hoy entendemos más o menos por geopolítica. Lo que Kjellén buscaba y a lo que Kjellén se refería era a algo parecido a lo que hoy llamamos ciencia de la administración. Buscaba sí una disciplina que conjugara distintos campos de conocimiento, pero le interesaba mucho más entender cómo funcionaba el Estado y contribuir al desarrollo del Estado que contribuir al conocimiento espacial de los fenómenos políticos, ¿no? Era muy diferente la perspectiva, ¿no? Kjellén incluso ha sido acusado de reduccionismo, de ser ligeramente superficial, etcétera, etcétera. Y curiosamente, que es algo que no suele ocurrir con muchos campos de conocimiento, Kjellén es un personaje poco estudiado, ¿no? Muy poco estudiado en relación a otros autores, como los que ustedes van a leer ahora, como el propio Mahan o como el propio Ratzel, que tienen desarrollada gran parte de su obra antes de 1900, precisamente, o como el propio Mackinder, que paradójicamente nunca se sentía cómodo dentro de la denominación geopolítica. Él decía que lo que hacía era geografía y le molestaba especialmente el término geopolítica, porque como buen británico, como diputado británico, diputado conservador británico que llegó a ser, como primer profesor de la cátedra de geografía en Oxford, temía ser, a partir de la geopolítica, ser equiparado a autores alemanes como Ratzel, por ejemplo, que le parecían, digamos, poco académicos, poco ortodoxos, ¿no? Entonces, estos son un poco los principios paradójicos de la geopolítica, que, como les insisto, es un proceso de construcción, es un campo de problematización que se ha ido construyendo a lo largo del tiempo y que en sus inicios tuvo un nacimiento demasiado formalista, demasiado ligado, como digo, a la geografía, un poco reduccionista en ocasiones, muy influido por el darwinismo social, muy ligado a la experiencia colonial, sin duda, ¿no? Hubo tres procesos esenciales que marcaron el inicio de la geopolítica, por resumirlos de una manera más ágil, ¿no? Por una parte, la construcción del Estado-Nación,
en base al principio de soberanía que he mencionado previamente. Por otro lado, el desarrollo de los mercados nacionales, sobre todo en Europa, y hay que recordar que al menos en sus orígenes la geopolítica surgió a partir de Europa fundamentalmente, y la empresa colonialista, que en aquella época, a caballo entre el siglo XIX y el siglo XX, estaba fundamentalmente focalizada en Europa y sobre todo en tres países: Gran Bretaña, Francia y Alemania. La geopolítica, de hecho, un poco como me he referido previamente a la geografía, y conocen mejor que yo los geógrafos que están participando en este seminario, nació muy ligada al poder, como la geografía, y estructuró o contribuyó a estructurar discursos militares y administrativos que se rigieron por dos valores esenciales, ¿no? Esto es la geopolítica clásica, la que ustedes van a leer esta semana. Uno, la nación, y dos, la civilización. Esas ideas articulan la geopolítica clásica. Y esas ideas, además, son las que llegan y las que se leen en un primer momento, sobre todo a partir de los años 20, de los años 30, sobre todo en Argentina y en Brasil, las que se leen en América Latina, ¿no? Así que la geopolítica llega como una propuesta útil para el poder, muy ligada a círculos militares, muy ligada a la idea de nación, y que por lo tanto da siempre un enfoque nacional a las cosas. Esa es la primera geopolítica que llega a América Latina desde Europa. La consecuencia en general de esa concepción que llega es que en realidad lo que se hace en América Latina básicamente es copiar modelos y tratar de trasladarlos y de proyectarlos a la realidad latinoamericana, que eso es algo que vamos a ver en las clases que se encargan de analizar el desarrollo de la geopolítica en América Latina, sobre todo en Brasil y en Argentina, que son los dos principales focos de pensamiento geopolítico, por lo menos en esta primera etapa de la geopolítica. Hay un periodo anterior a este del que estamos hablando que yo no quiero dejar de mencionar, porque en algún momento en clases posteriores recuperaré, por lo menos mencionándolo, y es una geografía guión geopolítica. La frontera es muy difícil de establecer en los primeros tiempos, ¿no? Si no fuera porque la geografía que se hacía era una geografía que no consideraba prácticamente el factor humano, pero hay una geografía un poco distinta, ¿no? Y que tiene tendencias que van a aparecer curiosamente más en el periodo contemporáneo, ¿no? Es una geografía anarquista que está siendo recuperada por algunos autores. Si alguien tiene un interés particular en ellos, se lo puedo mencionar en los foros, alguna bibliografía. Está apenas empezando a estudiarse esos orígenes un poco diferentes, un poco no ligados al Estado, y que coinciden con dos grandes autores que son la gran referencia, no la única, ¿no? que seguramente muchos de ustedes conocen muy bien, que son Élisée Reclus, que era francés, y Kropotkin, que era ruso. El elemento interesante de este tipo de propuestas es que, a diferencia de la geografía y de la geopolítica, sobre todo ligadas al poder y ligadas al Estado, más bien lo que trataban era de construir el poder, entender cuál era el impacto de las relaciones humanas, el impacto del desarrollo, el impacto del progreso en el espacio, en el medio. Y no solo a un nivel de geografía física, sino incluso a un nivel humano, ¿no? Kropotkin, por ejemplo, pasó años de su vida, desterrado, por cierto, en Siberia, estudiando poblaciones indígenas y entendiendo cuál era el impacto del desarrollo en ellas, ¿no?
Y bueno, ese es un poco una serie de planteamientos que obviamente en un momento en el que la geografía y la geopolítica tenían una perspectiva muy nacional, muy militar, muy estratégica, no interesaban y que sin embargo hoy en día han sido recuperados, ¿no? En aquel momento básicamente fueron más que aplastados, ignorados básicamente y olvidados. La primera institucionalización de la geopolítica, que siempre ha tenido problemas para institucionalizarse de todos modos, nunca ha sido un proceso fácil, lo ha tenido mucho más complicado que otras disciplinas como las relaciones internacionales. Ya trataremos en su momento esta relación, que es más problemática de lo que parece y de lo que se suele contar. Pero la geopolítica, los primeros intentos de institucionalización que tuvo fueron obviamente promovidos por los estados y había cierta intencionalidad de tapar estos intentos de justamente entender la realidad a partir de la conexión poder-espacio, ¿no? Hubo dos ámbitos fundamentales donde la geopolítica, de manera muy parecida a la geografía, se desarrolló. Uno, los cuarteles militares. Y yo sé que algunos de los estudiantes de esta maestría son militares retirados. Entonces sabrán bien que es una palabra que, sobre todo en América Latina, siempre ha sonado muy bien en los cuarteles, ¿no? Y siempre ha sonado como algo atractivo, honroso, como una forma de pensamiento elevado. Y lo es probablemente, pero hay que entender de qué manera llegó la geopolítica a los cuarteles, ¿no? Uno de sus principales impulsores fue Bismarck en Prusia, cuando todavía no era Alemania, ¿no? Y aquello sirvió como modelo, ¿no? Aquellos planes de estudio, aquellas seminarios, ¿no? de análisis político de realidades vecinas, ¿no? Que eran considerados como enemigos, etcétera, etcétera. Eso es algo que contribuyó a ir asentando una cierta forma de conocimiento geopolítico, ¿no? El otro en Europa fueron las llamadas sociedades geográficas. La más conocida, la que yo siempre pongo como ejemplo a mis estudiantes, es el National Geographic, ¿no? Que es americano, existe en otra latitud, pero por supuesto estas sociedades geográficas también existían en Gran Bretaña, en Francia, en Alemania, y eran sociedades que estaban, aparentemente lo que las conectaba era el interés por la geografía, pero estaban muy ligadas a los mundos de los negocios, ¿no? Y realmente muy ligados a las empresas coloniales. Se trataba, sí, de conocer el mundo, pero se trataba de conocer el mundo con unos fines positivistas, con unos fines colonialistas incluso, ¿no? Así que bueno, ese es un poco el inicio o los inicios que marcaron en buena medida la evolución posterior de la geopolítica, por lo menos hasta la década de los años 40. Como focos de pensamiento geopolítico, cabe distinguir fundamentalmente dos, el anglosajón y el alemán. Y hay un tercer foco, lo voy a decir antes de que alguien me reclame, que es el foco francés, al que a mí de todos modos, por razones de organización de este seminario, me gustaría más referirme dentro de varias clases, cuando me centre de lleno en el pensamiento geopolítico en Francia, porque ahí lo vamos a necesitar más, ¿no? Ahora simplemente lo quiero mencionar como otro foco importante de pensamiento geopolítico. El otro sería Estados Unidos, pero en Estados Unidos es difícil hablar realmente de una corriente de pensamiento, sino más bien de algunos autores que progresivamente se fueron interesando por la geopolítica a partir de perspectivas y de experiencias muy diferentes, ¿no? Que iban desde la geografía hasta la diplomacia, pasando por el interés por las fronteras, que en aquella época estaba en boga. Es decir,
En Estados Unidos cuesta más de hablar de un foco hasta por lo menos bien entrado el siglo XX, ¿no? El gran foco en estos inicios del siglo XX es Gran Bretaña, fundamentalmente, ¿no? Tampoco es que hubiera una escuela de pensamiento, como tampoco la había realmente en Alemania. Lo que había era rasgos comunes en relaciones a temáticas, a enfoques, a debates, etcétera, etcétera, ¿no? La gran diferencia del pensamiento político anglosajón, y lo van a ver en los escritos, en relación a la Geopolitik alemana, Geopolitik con K, es que la geopolítica anglosajona siempre tuvo, los Mackinder y compañía, una pretensión de cientificidad que los alemanes tendían a tener mucho menos, ¿no? Además, la geopolítica alemana estaba mucho más influida, o mucho más claramente influida por el darwinismo social, ¿no? Y mucho más centrada, por cierto, en la idea de Estado y por lo tanto en esta idea de equilibrios estratégicos, etcétera, etcétera, ¿no? El elemento común, en realidad, radicó en establecer un vínculo que todavía hoy en día existe y que determina y que caracteriza la geopolítica entre política, entre poder y espacio. Ese vínculo es una constante que viene hasta hoy en día, ¿no? La pretensión de cientificidad anglosajona a la que me he referido previamente en realidad no excluía la preocupación por una serie de temas que después poco a poco se van incorporando al debate geopolítico, como el dominio, el control, la influencia, etcétera, etcétera, pero sí había una obsesión que era muy típica de esta época, repito, con las problemáticas que afectaban al Estado y en concreto al Estado británico, que en aquel momento era realmente el Imperio Británico, ¿no? Entonces sí se abordaban problemáticas como el dominio, el control o la influencia, pero se hacían siempre desde la perspectiva de los intereses o de las necesidades del Imperio Británico. El propio Mackinder, lo van a ver en las lecturas, bueno, creo que ahí no lo dice así tan claro, ¿no? Pero van a ver qué es lo que subyace de ellas, ¿no? Decía que su objetivo fundamental, y eso que tenía pretensiones científicas, decía que su objetivo principal era preservar el Imperio Británico, al que consideraba en su máximo apogeo, y efectivamente estaba en su máximo apogeo. Esa era la pretensión de Mackinder cuando hacía, según él, geografía, no geopolítica. Curioso, porque después Mackinder es reivindicado como uno de los autores fundamentales de la geopolítica, ¿no? Pero esto es algo a lo que se van a tener que ir acostumbrando, ¿no? Muchos autores a los que nos vamos a referir formalmente no hacían geopolítica, pero es que si nos refiriéramos solo a los que formalmente hacen geopolítica, no conseguíamos construir esta historia del pensamiento geopolítico de una manera sobre todo entendible, rica, con conexiones, entendiendo los debates, la evolución, las características, los puntos marcantes, etcétera, etcétera, ¿no? Las grandes preguntas a las que intenta responder la geopolítica clásica anglosajona y alemana son qué tipo de recursos hay y dónde están, qué poblaciones viven donde hay recursos, qué obstáculos hay para explotar esos recursos, y ahí es donde empiezan a aparecer las pretensiones de cientificidad, si caben deducir leyes generales, algunas leyes generales que relacionen recursos, poblaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Actualmente todas esas preguntas continúan vigentes, y lo que cambia fundamentalmente hoy en día es el método y sobre todo el enfoque. Se han dado muchos pasos, la geopolítica de hoy en día es muy diferente a la geopolítica clásica, pero eso es algo que iremos viendo y que iremos entendiendo el porqué de esta evolución.
Lo que me interesa que se queden, sobre todo, es con que esta primera geopolítica es muy importante, porque aunque ustedes la sientan muy desconectada de América Latina, no lo está tanto. Está mucho más cercana de lo que parece. Todos estos autores clásicos quieren un poco menos, porque como digo, realmente lo que hacía se llamaba geopolítica, pero es un poco más discutible que sea realmente geopolítica. Pero autores como los de las lecturas, es decir, Mahan, Ratzel, Mackinder, el propio Haushofer, que es mucho más tardío, son autores que se leyeron aquí en América Latina y se trataron de adaptar a contextos latinoamericanos. Y dictaduras, por ejemplo, como la argentina o como la brasileña, saben mucho de eso. La perspectiva era mucho la de los modelos originales, y por lo tanto es muy importante entender cuáles fueron los modelos originales, cuáles fueron sus características principales, para poder entender por qué la geopolítica latinoamericana, por ejemplo, nació en los cuarteles militares, por qué nació asociada a la idea de nación, por qué tenía deficiencias académicas especialmente significativas, etcétera, 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 etcétera. Porque si no, no logramos entender por qué ha habido un avance a lo largo de los últimos años. Para terminar esta clase, lo que me gustaría es remarcar efectivamente el carácter multidisciplinar de este campo de problematización que estamos abordando. Yo entiendo que los geógrafos puedan decir, bueno, no se habla de tal cosa, no se habla de otra, los sociólogos puedan tener otra. Hay que tener una visión de conjunto que es la que nos va efectivamente a dar las pautas de entendimiento de todo el proceso. A lo largo de estas clases iremos viendo e iremos haciendo paradas en distintas áreas de conocimiento, y eso es muy importante entenderlo a partir de esta primera clase. Nos vemos dentro de una semana.